De pronto los niños conocen este cuento, y cuando avance en el cuento nos vamos a dar cuenta de qué edad estoy hablando. Ah, Había una vez una granja. ¿Sí saben qué es una granja? Bueno, vamos bien. Y en esa granja habían muchos animalitos. Y esos animalitos se unieron, se confabularon entre sí para rebelarse contra sus amos. Y hacen todo un complot, todo un escenario allí para poder levantarse en contra de sus amos. Y entonces, adivinen qué sucede. La rebelión de esta granja surge efecto porque los amos son desplazados y los animales son libres, somos libres. Pero siempre en una granja hay quien tome la iniciativa o quienes tomen la iniciativa, ¿cierto? Hay quienes hablan más fuerte o mugen más fuerte, ¿sí? Vemos un liderazgo en esa granja y entonces comienzan a haber divisiones entre los animales. Al principio dijeron, miren, un mandamiento aquí es todos vamos a ser iguales, todos. Pero poco a poco esa igualdad comenzó a quedar a un lado. Y entonces la granja se comienza a dividir. Comienzan a haber guerras, conflictos entre los animales. Y entonces esa granja termina muy mal. Peor, si se quiere decir, de como estaba al principio. ¿Le suena familiar esa historia? ¿No? Bueno, si no le suena familiar, le invito a que lea La rebelión en la granja de George Orwell, ¿sí? Que es una alegoría a ciertos escenarios sociopolíticos en donde, no he dicho, yo no voy a hablar más del tema, porque es una alegoría clara de muchos escenarios y que de hecho podemos estar viviendo. Ahora, ¿por qué usamos alegorías? ¿Por qué las usamos? Bueno, de alguna manera nos ayudan como a aterrizar aquellas verdades que de pronto se nos puede como dificultar entender, pero cuando las plasmamos en alegorías decimos, ya entiendo por a dónde va este tema, ya entiendo un poco esta idea. Y no hay duda que el Señor utiliza alegorías por montón en su palabra. Las usa muchísimo. Y la alegoría que veremos hoy, y desde ya deseo advertirles, desde ya quiero que se sienten bien en sus sillas, porque esta alegoría pasa de la armonía al asco, de la belleza a la abominación. Pero también vemos el cambio de la repugnancia a la renovación. Es una ilustración que busca ser muy vívida. Cada detalle es casi palpable. Y de hecho el Señor no escatima en reservar los pormenores que desean comunicar. Si yo les predicara en hebreo, hermanos, esta iglesia quedaría desocupada. Hay descripciones muy agradables en este texto, pero otras muy perturbadoras. El Señor ya comparó a Jerusalén con una vid. Pasa de ser un árbol frondoso a un tronco quemado. Y dice Ezequiel 15, versículo 6, por tanto así dice el Señor Dios, como la madera de la vid entre los árboles del bosque que he entregado al fuego para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. Es una alegoría. Ahora estamos ante Jerusalén como una mujer. ¿Cuál es la historia de esta mujer?
¿Qué nos enseña este relato alegórico? Así que quiero que todos leamos Ezequiel 16. Y hermanos y amigos, si leemos bien Ezequiel 16, está hecho el 90% del sermón. Así que quiero que pongamos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 16. ¿Están allí en sus Biblias? Espero que sigan la lectura, que los niños también la puedan seguir. Y padres, ahí están sus niños. Dice así el texto de las Sagradas Escrituras. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones y di: así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. También te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba y las ofrecías ante ellos como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso era poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos haciéndolos pasar por fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones, ¿no te acordaste de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre? Y después de toda tu maldad, ¡ay de ti!, declara el Señor.
te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. En toda cabecera de camino te edificaste un lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Te entregaste a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. También te prostituiste a los egipcios, tus vecinos de cuerpos robustos, y multiplicaste tu prostitución para provocarme a ira. Y yo extendí mi mano contra ti y disminuí tus raciones, y te entregué al deseo de las que te odiaban, las hijas de los filisteos, que se avergonzaban de tu conducta deshonrosa. Además, te prostituiste a los asirios porque no te habías saciado. Te prostituiste a ellos y ni aún entonces te saciaste. También multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, y ni aún con esto te saciaste. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Cuando edificaste tu santuario en toda tu cabecera de camino y te hiciste tu lugar alto en cada plaza, al despreciar la paga, no eras como la ramera, mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Por tanto, ramera, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con tus ídolos detestables, ídolos, y a causa de la sangre de tus hijos que los ofreciste, por tanto, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Los reuniré de todas partes contra ti. Descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. También te entregaré en manos de tus amantes, y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. Provocarán contra ti a una multitud y te apedrearán y te harán pedazos con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Entonces haré que dejes de ser ramera y no darás más paga a tus amantes. Desahogaré mi furor en ti. Mis celos se apartarán de ti, me apaciguaré y no me enojaré más. Por cuando no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas estas cosas, también yo haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor Dios, para que no cometas esta lascivia con todas tus otras abominaciones. Todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti: de tal madre, tal hija. Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Su madre era hitita y su padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas han hecho. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas, y has hecho aparecer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. También tú,
Carga con tu ignominia, ya que has hecho que se hagan juicios favorables de tus hermanas, a causa de tus pecados en los que obraste en forma más abominable que ellas. Ellas son más justas que tú. Tú pues, avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste que tus hermanas parecieran justas. Y cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus hijas, y junto a ellas tu propia suerte, para que cargues con tu humillación y te avergüences de todo lo que has hecho, cuando seas consuelo para ellas. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su estado anterior. También tú y tus hijas volverán a su estado anterior. El nombre de tu hermana Sodoma no era mencionado en tu boca el día de tu soberbia, antes que fuera descubierta tu maldad. Como ella, tú has venido a ser el oprobio de las hijas de Edom, de todas las vecinas y de todas las hijas de los filisteos que te desprecian por todos lados. Lleva sobre ti el castigo de tu lascivia y de tus abominaciones, declara el Señor. Porque así dice el Señor Dios: yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento, violando el pacto. Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. ¿Siguen conmigo? ¿Siguen con la palabra de Dios? Es una descripción que contiene crudeza, pero también esperanza. Les pregunto, ¿podríamos vernos en esta descripción? ¿Qué tal si miramos nuestro vergonzoso pecado, anhelando ser librados definitivamente de él? Eso es en lo que quiero que pensemos. El mensaje que vimos el domingo anterior evidencia nuestra realidad. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Parece que a nuestro Dios no le basta 15 capítulos para convencernos. Y ha añadido uno más. Y lo hace bajo una figura aún más familiar para cualquiera de nosotros que somos pecadores. Estamos ante una mujer que tuvo su origen, que tiene una caída terrible y experimentará una maravillosa restauración. Así que quiero que atendamos a esas 3 etapas con atención, de forma que podamos ver nuestro vergonzoso pecado y anhelemos ser librados definitivamente de él. Estamos entonces ante una alegoría de una mujer que tuvo su origen, su caída y su restauración. ¿Cuál es el origen de esta mujer? Bueno, antes de entender el origen, el Señor le pide a Ezequiel que comunique a Jerusalén algo. Versículo 1: entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Sus abominaciones. Y esto es importante porque el inicio de esta mujer es un referente que contrasta con su caída. ¿Qué describe el texto en esta etapa de la mujer? ¿Qué describe el texto? Bueno, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan qué dice el texto? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue hallada? ¿El estado en el que estaba? Eso es muy diferente a nosotros culturalmente. Por lo general, cuando los bebés nacen, son limpiados, consentidos, ¿cierto? Huelen bueno, les cortan el cordón umbilical, ¿sí? Uno los quiere apapachar, ¿cierto? Así, venga bebé.
pero no haríamos eso con un bebé lleno de sangre, con el cordón conectado. Y entonces ese bebé llega a crecer, ¿cierto? Y crece y es una mujer, pero está desnuda. Está desnuda. Y por causa de la caída, la desnudez para nosotros es vergüenza. Es vergüenza. Y entonces, ¿qué hace el Señor? La cubre, ¿cierto? La cubre. Esta mujer no tiene un origen tan puro como se esperaría. Y muchos en Israel se jactaban, no, es que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Ah, sí, pero ¿sabes quiénes son los amorreos? ¿Sabes quiénes son los hititas? Tú vienes de ellos. Y el crecimiento de esta mujer está marcado por la impureza. Entonces, ¿qué hace Dios con ella? ¿Qué hace Dios con esta mujer? Le da vida. Le da crecimiento. Le da pureza. La aparta para Él. La aparta para Él. Y aún así, hace más. Hace más. Miren el versículo 10, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y cubrí con seda, te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz. En ese tiempo las mujeres usaban anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel, aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que puse en ti, declara el Señor. Esos primeros 14 versículos podría llevarnos a centrarnos en la mujer, pero ¿quién es el verdadero protagonista aquí? El Señor le ha dado vida a esta mujer, le ha dado identidad y le ha dado encanto. En otras palabras, estamos ante una mujer perfecta. Dice el Salmo 52, desde Sión, refiriéndose a Jerusalén, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Pero esta mujer no es perfecta por sí misma, es perfecta porque Dios la ha hecho así. Todo lo que hace el Señor es perfecto, todo para manifestar su imagen y gloria. Cuando nos hizo a nosotros, nos hizo perfectos. Cuando hizo a Israel, lo hizo perfecto. O como cuando lo hizo con la iglesia. Y por eso leíamos Efesios 5, ¿cierto? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla. Y traigan a sus mentes Ezequiel 16 acá. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, perfecta. Los esposos, por ejemplo, somos imagen y gloria de aquel que hace todas las cosas buenas en gran manera. Cristo tiene el poder para dar la vida a lo que está muerto. Cristo tiene la gracia de dar identidad y propósito a lo que no lo tiene. Cristo tiene la hermosura para cubrir y embellecer la fealdad. Esta alegoría que apunta claramente y directamente a Jerusalén encaja perfectamente en todo lo que Dios toca. Porque como dice Hechos 17:25, Dios, Él le da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y todas las cosas que hace Dios son perfectas. Es decir, Dios le da existencia, identidad y belleza a todos. Nuestro Dios es perfecto. Así que esta mujer debía ser
perfecta. Las imágenes de aversión e impureza son convertidas en armoniosa perfección, pues es el Señor Dios. ¿Qué tanto de esa belleza podemos percibir en nosotros? ¿Qué tanto de esa belleza podemos percibir en nosotros? Y no me refiero a lo físico, porque el que es feo es feo. ¿Sí? ¿Sí? Aunque aquí hay mucha gente bonita, por ejemplo, bueno, dejémoslo así. Pero el Señor ha hecho tal obra en nosotros que somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Los cristianos somos nuevas criaturas, nacidas de nuevo, desarrolladas bajo su gracia y engalanadas con su santidad. Todo para que juntos seamos su hermosa esposa. Cada cosa que pensemos, que digamos, que hagamos o que dejemos de hacer, mostrará cuán precioso es el Señor, que nos compartió de su armoniosa perfección. Por eso la entrega incondicional de un esposo que ama a su esposa es una muestra de esa armonía. Pero también la correspondencia en sumisión de la esposa que desea reflejar el brillo de Cristo en ella. Y hay incontables maneras de mostrar cuán hermoso es el Señor. Una que vemos mucho aquí en Familia Fiel y que muchos hemos confesado es el amor con que son acogidos con el amor de Cristo. La belleza divina en forma de familia de Dios. Por eso aquí yo tengo muchos padres, muchas madres, muchos hermanos. Mis niñas tienen muchos abuelos y muchos tíos. No padrinos mágicos que se desaparecen, no. Son reales. Alabado sea el Señor que somos una familia fiel. Y que seamos una familia fiel. Y cuánto quisiéramos, y mucha atención a esto, cuánto quisiéramos que esto siguiera así. Continuar así. Pero volviendo al texto, la mujer perfecta deja de serlo. Y deja de serlo por su caída. Versículos 15 al 59. 44 versículos. Aproximadamente 2/3 del texto. Con cuadros de una mujer caída en desgracia. Hay una palabra muy importante en la escritura. ¿Saben cuál es? Pero. ¿Sí? Pero. Hay muchos peros gloriosos en la escritura. Pero este pero es indeseado. Versículo 15. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Ahora la hermosa mujer de los primeros versículos tiene varios calificativos a lo largo de este pasaje, por lo menos 3. ¿Cuáles son esos calificativos? Bueno, es una mujer prostituta y desvergonzada, es una mujer adúltera y por si fuera poco, es una mujer peor que las demás. Hermanos, no tengo otras palabras para decirlo. ¿Y saben por qué? Porque así lo dice el texto. La prostitución de esta mujer es indiscutible. De los versículos 15 al versículo 59, 17 veces se repite la idea de prostitución. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, esta mujer tomó lo dado por el Dios verdadero para reconocer y adorar a otros dioses, como si ellos le hubieran embellecido. Y eso lo dice el versículo 16 al 21. Tomó lo mío, dice el Señor, lo mío, para darlos a ellos, para reconocer la gloria de ellos. Y este tipo de adoración llevó a esta mujer a hacer algo terrible, terrible. Versículo 22. Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre. ¿Qué fue lo terrible? Se olvidó del Señor. Se olvidó del Señor. En segundo lugar, y esto va progresivo, ¿no? En segundo lugar, esta mujer se ofrecía a ver quién le pagaba mejor. ¿Sí? A ver quién le pagaba mejor. De los versículos 23 al 29. Y lo que les dije al principio, hermanos, si yo les contara lo que el Señor dice en el idioma original hebreo sobre esta mujer, la definición que más se puede acercar a lo que describe Dios de ella es asqueroso. Es asqueroso. Y por si fuera poco, esta mujer pasa de prostituta a adúltera de una manera aberrante. Miren el versículo 30. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de camino y te hiciste tu lugar alto en cada plaza, al despreciar la paga, no eras como la ramera, mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En todas prostituciones eres distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar, tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. En este tipo de actividad, a la mujer es a la que se le paga, pero aquí sucede lo contrario. La mujer paga para gozar de su lascivia. ¿Vemos los cuadros? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué va a pasar con esta mujer? De los versículos 35, al 43, hay todo un escenario de juicio para esta mujer, en donde la vergüenza de ella va a quedar expuesta, mostrándole quién es en realidad ella y quién es en realidad el Señor. Toda la hermosura antes expuesta queda reducida a lo abominable, y todo por el pecado del pueblo de Dios. Pregunta: ¿aquí alguien lo han invitado alguna vez a una boda? Bueno, creo que la mayoría hemos estado en una boda. ¿Y alguien ha visto a alguna novia en todo su esplendor, cayendo en un hueco lleno de barro debajo de la lluvia? ¿Alguien ha visto algo así? Nomás imagínese cómo queda su maquillaje, su vestido, su cuerpo, su imagen.
Lo que nos puede llegar a sorprender más no es que la novia caiga accidentalmente en ese hueco, sino que intencionalmente corra al hueco y se revuelque en él y luego salga creyendo que está más bella que antes. Dios en Cristo, nos ha librado de la fealdad del pecado como para que volvamos al pecado. Jesucristo nos ha pagado con perdón, justicia y eternidad, y queremos volver a las migajas de este mundo. ¿Qué hay en el pecado que parece convencernos de que paga muchísimo mejor que el Señor? No sé ustedes, pero se ve tan feo que un hombre trate a su mujer como si fuera una empleada y no como una hija de Dios. Eso se ve horrible. Se ve tan grotesco que un hombre sacie su lujuria con imágenes que están detrás de un clic. Se ve tan horrible que un creyente tenga conflictos con otro creyente. Se ve tan espantoso que como cristianos tratemos la iglesia de Cristo como si fuera cualquier cosa. Tratamos mejor el trabajo que nos da de comer. Tratamos mejor el estudio que nos da trabajo, que nos da para comer. De hecho, tratamos mejor al prójimo lejano que al prójimo cercano, porque suplirá para nuestra reputación y gloria. Y puede que estemos dispuestos a pagarle a nuestros ídolos, quienes quizás responden más rápido porque el Señor no parece responder. ¿O por qué creen, hermanos, que andamos tan endeudados? Si el Señor desnudara nuestras finanzas, quedaríamos en vergüenza. ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con la gracia que embellece nuestra relación con Él? Ahora, decía que en la caída de esta mujer se describen varios calificativos. Es una prostituta, es una adúltera y tristemente hay una más. Y lo describen los versículos 44 al 59. ¿Qué dice esa porción? En resumen dice que Jerusalén es peor que Sodoma y que Samaria. Si hay algo que definitivamente nos ofende es que nos comparen con alguien, ¿cierto? A menos que sea algo positivo. Una vez alguien muy cercano, demasiado cercano, súper cercano o cercana, me dijo: uy, amor, pareces Leonardo DiCaprio. Exacto, re cerquita. Esa comparación puede gustar, ¿no? Será por ahí en la cuenca de la oreja, porque pero si nos comparan con algo peor, no quedamos a gusto. Si recuerdan, en el sermón pasado, David nos hacía un ejercicio. ¿Qué se nos viene a la mente cuando se habla de Sodoma? ¿Han leído Génesis?
¿qué se nos viene a la mente cuando se habla de esa ciudad? Ahora, si ha leído la historia de Samaria, ¿qué se le viene a usted en la mente? Y el texto también menciona algo. Recordemos que cuando Salomón murió, vinieron a reinar su hijo, uno de sus hijos, y su principal comandante. Y el reino se dividió. Y tenemos el reino norte, Israel, y el reino sur, Judá. Y si usted ha leído Samuel, Reyes, Crónicas, se va a dar cuenta de algo bien interesante. Y es que el reino norte tuvo aproximadamente 19 reyes, todos malos. Todos malos. Y Judá tuvo la misma cantidad, pero tuvo algunos que sí hacían lo bueno delante del Señor. Pero viene Israel, viene a ser destruidos, son destruidos, y como raro lo malo es contagioso, para que ahora Jerusalén, ¿cierto?, no haga lo mismo que su hermana Samaria, sino peor. La mujer que se viene describiendo es peor que sus hermanas. Y hermanos, cuando meditaba en este texto se me vino a la mente, esto no puede pasar con la iglesia. Hasta que el Señor me recordó que sí llegó a pasar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Por esta época estamos como hombres estudiando un recurso muy bueno, mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, de Robert Wolgemuth. Y el autor dice lo siguiente, y se los voy a poner en pantalla. El uso de pornografía es epidémico, y no solo es un problema afuera en el mundo. En realidad, más o menos 2/3 de hombres cristianos ven pornografía al menos mensualmente, el mismo promedio que el de hombres que afirman no ser cristianos. Y esto se mide, porque en Estados Unidos miden todo, y esto se mide según los que confiesan. Imagínense los que no. ¿Qué se dice de nuestra ética cristiana en nuestros trabajos, hermanos? En mi experiencia pastoral, he visto con preocupación cómo hermanos, hasta de la misma congregación, tienen conflictos en escenarios laborales. Y tengo que escuchar a un pariente incrédulo que cada vez que hablo con él me dice: ¿y ese no es que es cristiano? Mire su deshonestidad. Hermanos, podemos llegar a ser más quejumbrosos e inconformes como cristianos cuando algo no nos desagrada. ¿En dónde está nuestro sentido de gratitud? Sabemos qué se dice del cristianismo en general. Pero ¿qué se dice de nuestro cristianismo? ¿Qué se dice de nuestro cristianismo? ¿Con quién somos comparados? La imagen de quién estamos transmitiendo. Todo lo que Ezequiel profetizó sucedió históricamente. ¿Y saben qué decían las naciones de Jerusalén? Miren lo que dice Lamentaciones 2:15. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad de la cual decían,
la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra. Hasta el parqueo de los autos en las calles comunica algo de familia fiel, hermanos. Hasta aquí tenemos la imagen de una mujer perfecta que dejó de serlo. Su vergüenza es de dominio público. Pero la pregunta es, ¿quedará en ese estado? Bueno, el pacto es más fuerte que la infidelidad. Y por eso se da su restauración. Vimos su origen, vimos su caída y ahora vamos a ver su restauración. Después de todos esos vejámenes, ¿sabe qué es vejamen? Pregúntenle a los niños que ellos les dicen qué es eso. Después del estado hediondo al que llegó esta mujer, del desprecio directo y deliberado de esta mujer, nuevamente viene el protagonista de este texto actuando sobrenaturalmente para cumplir su palabra. Versículo 60. Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. ¿Qué hace el Señor con esta mujer prostituta, adúltera y de lo peor? El pacto que una vez hizo con ella lo recuerda y lo perfecciona. Ella no se acordó de él y del pacto. Ella no fue la que se acordó. Fue el Señor quien trajo el pacto y lo hace eterno. Hace que ella sea exclusiva y única. La restauración de ella y de las demás mujeres es una realidad. Pero solo ella es la elegida por ese pacto perpetuo. Ella es la esposa, el resto serán las hijas. Y esta restauración tiene dos partes. La primera es que el Señor traerá a la memoria la vergüenza de su infidelidad y de que Él siempre ha cumplido la promesa. Traerá a su mente la vergüenza de su pecado, pues Dios, quien la ha humillado para siempre, Él tenía la razón, Él siempre tenía la razón. Siempre ha tenido la razón. Siempre quiso lo mejor para su esposa, siendo el mejor esposo que puede haber. Y lo fue. Fue el mejor esposo, pero ella no lo vio así. Pensó que otros eran mejores que el Señor, que le había dado la vida, su identidad y su hermosura. Y la segunda parte de esta restauración es que esta mujer pasa a disfrutar de la armonía mejorada, que en su parte se desarrolló en su origen, pero que ahora tiene un carácter eterno y lleno de amor.
Pues el Señor ha renovado y perfeccionado su pacto al perdonarla y recibirla para siempre. Dios será el esposo eterno de esta mujer que parecía no valer la pena. Pero Él se entregó para rescatarla, para que fuera suya eternamente. Estamos ante una belleza anhelada, una belleza restaurada. Qué gran esperanza, hermanos. Lo que parecía completamente perdido ha sido restaurado, renovado y perfeccionado. Esto me lleva a recordar las palabras de Ray Orton. Y él dice lo siguiente: el evangelio no es la historia de Cristo amando a una novia pura que le ama. Es la historia del amor de Cristo por una prostituta que piensa que Él no tiene nada que ofrecer y continúa entregándose a los demás. Es por ello que toda iglesia apartada para Cristo sigue necesitando una limpieza tan profunda que debe venir de lo alto a través del ministerio continuo de la palabra. Hermano y hermana, ¿tú sabes por qué estás aquí en este momento? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Señor te ama mucho, poniendo en evidencia tus reales y potenciales amantes, de forma que los odies y ames al único que fue capaz de amarte hasta la muerte. Jesucristo sí es un verdadero hombre, un verdadero esposo. Da absolutamente todo de sí para dar vida a lo que estaba muerto con su muerte, para dar perdón a lo que estaba indiferente con su sangre, para dar luz a lo que estaba en tinieblas con su cuerpo, para dar esperanza a lo que estaba perdido con su resurrección, para dar belleza a lo que estaba podrido con su poder, para dar perfección a lo imperfecto con su gracia. Este es nuestro gran esposo, iglesia. Y con todo esto, con toda esta alegoría, espero que podamos mirar nuestro vergonzoso pecado, anhelando ser librados definitivamente de él. Qué fácil es para un hombre reemplazar a una mujer cuando ésta se caracteriza por la vergüenza. Ese no es el caso de Cristo. Es tal el amor de Jesús hacia su iglesia que ella, junto al Espíritu, gritan: ven. Eso dice Apocalipsis 22. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven. La iglesia anhela el amor perfecto de este esposo. Yo, Cristian, como cristiano, yo anhelo ver a mi Señor. Cada vez que peco, me avergüenzo. Pero levanto mi cabeza para mirar a la cruz y ver a mi Señor dándose por mí. Ver el pago cósmico por mi pecado en enormes gotas de sangre. Ver su cuerpo molido por mi infidelidad. Ver su ser abriendo sus brazos para recibir mi pecado y de paso la ira del Padre. Levanto cabeza para ver su sepultura, la cual al tercer día quedó vacía, y ver a mi Señor triunfante y victorioso sobre el pecado y la muerte, y por eso tengo perdón y restauración. Y sé que está vivo. Todos los demás dioses están vivos. ¿Están muertos? Están conmigo. Bien. Todos los demás están muertos. Solo hay uno que está vivo.
y está obrando poderosamente en mí a través de su espíritu, mostrando los ídolos abominables de este mundo que se muestran hermosos de mil maneras. Se presentan hermosos, conduciendo a la ruina. De verdad, iglesia, mi familia, mis hermanos, creyentes, lloro. Y el anhelo mío es escuchar lo que escuchó nuestro hermano el apóstol Pablo. Y quiero que lo vean en pantalla. Él escuchó esto: una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Ella no tenía el dinero para comprarse el vestido, recuerden. Se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que miremos nuestro vergonzoso pecado para que anhelemos ser librados definitivamente de él. Termino con esto. Nosotros vivimos en una cultura de alegorías. Como humanidad utilizamos muchas. El Señor ha escogido las suyas. Si somos algo o alguien que podemos recrear vívidamente, hay muchas maneras. Lo bueno de esta alegoría, hermanos, de Ezequiel 16, es que termina mejor de lo que nos podemos imaginar. Pero, si tú persistes en ser indiferente a Dios, continuando en tu actitud de rebeldía y desprecio hacia Él, esta alegoría que vimos hoy se quedará para ti en el verso 6, en su primera parte. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Hasta ahí. Hasta ahí. Ni siquiera el Señor ha dicho sobre tu vida: vive. No lo ha dicho. Porque sigues muerto, con el olor propio de los muertos, buscando la vida en lo que no tiene vida. Como incrédulo o incrédula, crees que eres hermoso, hermosa, pero la podredumbre sigue dentro de ti, buscando placer en lo que produce insatisfacción. Así que arrepiéntete y cree en aquel que sí te puede dar belleza verdadera, belleza eterna junto a Cristo, que la concede por su misericordia y gracia.